Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta 11ª madrugada juntos, en un mundialazo que, bueno, nos tiene ya con 40 partidos. Son 121 goles los que se han anotado, así que se mantiene todavía el promedio de 3 goles por partido, pero no han sido... Ya empecé en la reflexión número 1, empecé muy rápido, por cierto, pero sí. Reflexión número 1, se han metido 121 goles en 40 partidos. Esto es básicamente 3 goles por encuentro. No han sido muy buenos goles, ¿no? En cantidad, sí. En calidad, ya para tener 40 partidos, equivalentes a 4 jornadas en una liga, pues son pocos goles memorables, ¿no? Así, no ha habido todavía el gol del Mundial, como... En 2020, si me preguntas así, sin analizarlo, ¿no? Creo que cada mundial tiene un gol memorable. Igual y estoy señalando el que para ustedes es el segundo o el tercer mejor gol de cada mundial. No nos vamos a poner de acuerdo, pero cada uno tiene por lo menos uno icónico. Si me preguntas por el de Qatar 2022, te diría Richarlison contra Suiza, ¿no? Aquella media tijera. Si me preguntas por el mejor gol de Rusia 2018, te diría, ¿cuál fue el mejor gol de Rusia 2018? Es que Rusia 2018 hice un video en el que hacía un tier list de los mundiales, ¿no? Los que me parecieron muy buenos, muy malos. Y de Rusia 2018 me di cuenta que no me acuerdo de nada. No me acuerdo, pasé de noche por Rusia 2018. No sé qué pasó, vi todos los partidos, o vi muchos partidos, la mayoría de ellos. Pero ahora me estoy preocupando porque no recuerdo un gol memorable de 2018 y esto está arruinando pues todo lo que vengo diciendo en esta reflexión sobre que cada mundial tiene un gol memorable. En 2018 pues así esto va en contra de mi hipótesis, pero bueno, es una excepción porque 2018 estaba enojado con la vida y no me acuerdo de nada de lo que pasó. Bueno, sí, nada es un decir, me acuerdo obviamente de la final, de la semifinal, de ciertas cosas, pero un golazo en 2018, la verdad es que no recuerdo. Pero bueno, vámonos a Brasil 2014 y ahí hay dos, el de Van Persie contra España y el de James Rodríguez contra Uruguay. 2010, Giovanni Van Bronckhorst. Es más, 2014, el de Cahill también. 2014, muy buenos goles. Empataría yo el de Cahill, que ya ni me acuerdo. Australia contra Chile, ¿pudo ser? Creo que sí, ¿no? Golazo de Cahill. Golazo de Van Persie y golazo de James Rodríguez. Ahí son 3. 2010, Van Bronckhorst contra Uruguay, que Muslera se ha comido 2. Ya hablaremos de Muslera hoy. Antes solamente se comía golazos, ahora se come cualquier pinche gol. Pero se comió 2 de los mejores goles en la historia de los mundiales. 2014 de James Rodríguez, 2010 de Gio Van Bronckhorst. Y así, si me preguntas por el mejor gol de 2006, híjole, ya volví a sufrir. ¿Cuál fue el mejor gol de 2006? Ayúdenme. Digo, ustedes están en el futuro, no me pueden rescatar a mí, que soy un carcamán del pasado, tratando de recordar a las 5:09 de la mañana un gol memorable de 2006. Pero esto sirve como ejercicio, ¿no? A final de cuentas, memorable es memorable. Si tienes que hacer un esfuerzo, por bueno que haya sido el gol, y seguro que hubo muy buenos, tanto en Rusia 2018 como en el Mundial de Alemania 2006, si tengo que esforzarme tanto, es que por lo menos no me marcó, ¿no? Y obviamente no soy yo el ejemplar de la humanidad, al contrario, soy un tipo poco convencional. Pero, bueno, mi teoría más o menos se respalda, todavía no ha caído ese gol, parece que para mí no cayó nunca, ni en 2006 ni en 2018, pero seguramente mañana, esperen al episodio de mañana, porque en las siguientes 24 horas voy a estar recordando, obviamente, cosas, ¿no? Y voy a decir, ¿por qué no dije este? ¿Por qué no dije el otro? Así que perdón a los autores de golazos en Alemania 2006 y en Rusia 2018, que les haré justicia si es que en las siguientes 24 horas llegan a mi cabeza. No voy a leer comentarios respecto a los goles, así que no haré trampa en ese sentido. Pero bueno, ¿cuál ha sido el golazo de este mundial? ¿No? Ya podemos hacer un corte, son 40 partidos, son 121 goles y el gol memorable no ha llegado. Les puedo decir que, obviamente,
siguen resonando los primeros, el de Gio Reyna en contra de Paraguay sobre el final del partido. Muy bonito gol. Pero es eso, muy bonito gol, ¿no? Más recientemente el de Muñoz, el colombiano. Una suerte de, muy entre comillas, para quienes me estén escuchando y no me estén oyendo. Para los que me estén escuchando y no me estén viendo, que también se puede escuchar sin oír. La mayoría oye sin escuchar. Pero escuchar sin oír es más complicado, ¿no? Eso creo que es imposible. Oír sin escuchar, sin duda. En fin, decía yo que entre comillas, para los que me están escuchando, pero no me están viendo, el gol de Muñoz en el Colombia-Uzbekistán, entre comillas digo, a lo Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Contra Bélgica en el 98. Pero nada que ver, estaba ahí solo, sí define con un bonito recurso, con la parte externa del pie. Pero sí, son esos, ¿no? El de Vinicius en contra de... Es que el de Vinicius contra Marruecos, obviamente, ese es al que me refiero, que se escapa por izquierda, recorta, parece que ya no tiene campo de maniobra y se abre por dentro un espacio para disparar y encontrar el ángulo. Ese creo que fue el mejor gol de todos. Jordania metió uno parecido contra Austria, muy buen gol también. Bosnia-Herzegovina contra Canadá hay un gol bueno, porque es de un grado de dificultad amplio, que rechaza el balón Canadá y le pega de volea el jugador de Bosnia, pero un poquito, o sea, no tan lejos de la portería y fue un buen impacto, pero son goles bonitos, ¿no? El de Muñoz, el de Gio Reyna, el de Bosnia-Herzegovina, el de Jordania, el de Vinicius, pues fíjense, creo que hasta ahora, muy a mi pesar, Eder, no voy a ocultarlo, el gol de Vinicius está siendo el mejor gol del Mundial, pero ojalá esto cambie pronto. Reflexión número 2. No sé por qué dejé en el número 2 a la reflexión del día 11, la más importante del día 11. Y esto es Cabo Verde. Claro que a mí lo que me gusta es siempre empezar por otra cosa, para no ir a lo obvio, pero hoy, evidentemente, tenemos que hablar de Cabo Verde. ¿Qué actuación está teniendo en este Mundial? Lo primero que aprendimos de Cabo Verde cuando clasificó al Mundial, porque pues, creo que la mayoría de nosotros tenemos la cultura mínima para ubicar a Cabo Verde en el mapa, ¿no? Más o menos, creo yo, confío yo, en que todos tenemos claro que Cabo Verde es una isla que está en la parte oeste de África. Norte, casi centro, pero tirándole al norte. Y por ende, es el país africano que está más cerca del continente americano, ¿no? No digo que está a la mitad entre África y América, pero en el mapa no se ven tan lejos, ¿no? Cabo Verde es lo primero que creo que aprendimos a la hora de localizarlo en el mapa. Aquellos que no lo teníamos tan claro, sabíamos que era una isla, pero ¿dónde, no? Bueno, Cabo Verde está ahí y creo que ya todo el mundo lo sabemos. No voy a decir medio camino entre América y África porque sería una barra basada, pero ahí está, ¿no? Como país africano menos lejano del continente americano y particularmente de Sudamérica. En fin, que lo primero que aprendimos, más allá de localizarlo en el mapa, fue cuando vimos que estaba clasificando al Mundial, que ya era una realidad, que Cabo Verde era inminente, que iba a jugar la Copa Mundial, pues empezamos a googlear, ¿no? Y creo que nos sorprendimos muchos, o todos, de que Cabo Verde no juega de verde. ¿Qué pedo? ¿Por qué no juega de verde Cabo Verde? ¿No? ¿Por qué son los tiburones azules? ¿Por qué? Y hoy, lejos de que sea verde su segundo uniforme, sabemos ya todos que es azul, o blanco, hoy salieron con un uniforme rojo. O sea, ¿qué pedo con Cabo Verde? Juega de azul, blanco, rojo. ¿Por qué odian tanto el verde si le dan nombre a su cabo? ¿No? Es algo, quieran o no, que me parece curioso, muy curioso. No digo que a huevo tengan que jugar de verde. Me pasa algo similar con el Deportivo Pasto, ¿no? Yo siempre el Deportivo Pasto lo ubicaba jugando de verde. Y luego cuando me di cuenta que no jugaba de verde, dije, ¿qué pedo? O sea, el Deportivo Pasto tendría que jugar de verde. Pero claro, Pasto es el nombre de una ciudad y bla, 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 bla. Un país que se llama Cabo Verde, creo que esperas que su selección juegue de verde. Y si no es su primer uniforme, que sea el segundo. Y si no, el tercero. Pero no mames, ¿cómo pueden jugar de azul o de blanco o de rojo y nunca jugar de verde? Eso fue lo segundo que aprendimos de Cabo Verde, creo yo. Y luego, bueno, me pasaron los meses, se acercó el Mundial,
fuimos familiarizándonos poco a poco. Ahora ya somos expertos, ya todo el mundo conoce a Bociña, por lo menos en la portería. Y ayer hablaba del milagro de Curazao, ¿no? Que es muy bonita la historia, que tiene mucho mérito, pero que en realidad la selección de Curazao no es la selección de Curazao. La selección de Curazao es una selección de gente que tiene familia en Curazao, ¿no? De descendientes de curazaleños. En el caso de los caboverdianos, son la mitad de ellos originarios del país, nacieron en el país, no nacieron en otro lugar, que no estoy poniendo tampoco aquí en tela de juicio la nacionalidad de la gente, ¿no? Pero está claro que Curazao tiene 25 futbolistas nacidos en Países Bajos, cuya gran mayoría, si no es que todos, habrían elegido jugar en Países Bajos si se hubiera dado la oportunidad. Alguna excepción quizás habrá, pero será eso. En el caso de Cabo Verde, hay en la convocatoria 26 futbolistas, la mitad de ellos nacieron en Cabo Verde. Eso tiene más mérito. No estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, tiene más mérito dentro del relato de Cenicienta, que un equipo que representa a Curazao lo esté haciendo tan bien para las expectativas de una isla tan pequeñita, está muy bien, pero está claro que hay que decir y hay que entender que no es gente que haya nacido, crecido y sido formada por el fútbol en la isla. No es así. Es un mérito del fútbol de los Países Bajos, ¿no? Más que de Curazao, la muy bonita historia del equipo caribeño. Ahora, Cabo Verde es distinto. Cabo Verde es un país solo un poquito más grande que Curazao. Es el doble de grande, que para esa escala es realmente muy pequeñito, 500,000 habitantes. Y la mitad de los convocados nacieron en Cabo Verde. Y no son para rellenar la convocatoria. El equipo titular, 6 nacieron en Cabo Verde. Luego sí, está el que nació en Bélgica, está el que nació en Países Bajos, un par de ellos. Está el que nació en Francia, que no puede faltar. La mayoría, la mitad más uno, son originarios de Cabo Verde, del tercer país más pequeño de África. Un país con un continente con un montón de países, 50 y tantos, y Cabo Verde es el tercer más pequeñito. Y está haciendo lo que está haciendo. ¿Contra qué equipos además? ¿No? Contra una selección como la española, a la que le saca el empate, y contra una selección como la uruguaya, a la que también le saca el empate y de maneras muy distintas, pero sobre todo compitiendo al máximo en ambos partidos. Y es uno de, obviamente, las expectativas cuando veíamos esta nueva Copa Mundial se centraban en que estos 48 países le daban acceso a muchas selecciones que en otro panorama habría sido imposible. Entonces concluimos fácilmente, la gran mayoría, que selecciones como, bueno, las 4 debutantes, ¿no? Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao llegaron al Mundial porque se beneficiaron de la apertura de cupos, ¿no? Que pasaron de ser 32 a 48, cuando perfectamente hemos visto que Curazao y Cabo Verde podrían haberse metido aún si sigan siendo 32. Nunca lo sabremos, ¿no? Pero así como dimos por hecho que estos equipos que clasificaron por primera vez a la Copa Mundial lo hicieron gracias a la bondad del nuevo sistema de competencia en donde hay más boletos, pues siempre ha habido nuevos equipos en los mundiales, ¿no? Cuando eran 24, cuando eran 32, nadie nos puede garantizar que estos equipos no hubieran clasificado en caso de que fueran 32 selecciones. De hecho, Cabo Verde fue el líder de su grupo. Claro que antes, en África, los líderes de grupo se enfrentaban entre ellos, eran 10, y eran partidos a muerte, ¿no? Entre las 10 potencias africanas, y ahí es donde Cabo Verde, pues no sabemos hasta dónde hubiera llegado, pero ¿por qué descartar que hubiera ganado su partido? Esta selección de Cabo Verde que compite tan bien, yo estoy convencido que habría tenido muchas posibilidades de meterse al Mundial siendo 32 los invitados. Y en cuanto a Curazao, pues como está la CONCACAF y como hemos visto la evolución del equipo en Copa Oro, también, es decir, obviamente CONCACAF es más complicado porque los 3 de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, arrasan con los boletos
cuando no son los anfitriones, ¿no? Que es en todos los mundiales básicamente menos en este. Pero Curazao tiene una selección que bien podría haber llegado entre los 32 equipos si este mundial siguiera siendo como los anteriores. Y Cabo Verde definitivamente es un caso de una selección que ha demostrado, y yo creo que esto es la mejor lección que nos ha dejado esta Copa Mundial hasta ahora, tras 11 días, lo competitivo que puede ser un equipo que no tomábamos demasiado en cuenta. Por más que supiéramos, los que se supone que sabemos un poquito, ¿no? De dónde viene, a quién le ganó, cómo en las eliminatorias fue un equipo capaz de vencer a Camerún, que tiene a jugadores muy buenos, tiene a Sambo Anguissa, tiene a Mbumo, tiene futbolistas de élite que luego ves Cabo Verde y dices, pues en Cabo Verde no hay quien juegue en la élite, ¿no? Pero luego los ves jugar, ves su proceso con un mismo técnico durante 6 años y te das cuenta que no es casualidad. Es una preciosa causalidad lo que estamos viendo de Cabo Verde en esta Copa del Mundo. Qué manera de competir con Uruguay, qué manera de irse arriba de manera merecida, luego de no caerse, que eso es lo más difícil. Lo impactante no fue empatar 0-0 contra España, sino más allá de que Bocilla fue importante, más allá de que España tuvo un día muy malo, más allá de lo que podamos analizar, no es que se haya tirado atrás y a ver hasta cuándo aguantamos. Se defendió muy bien y no dejó de atacar. Atacó poco, lo que le alcanzó, pero lo hizo muy bien. Y hoy contra Uruguay, pues en su único disparo en el primer tiempo, gol. Lejos de caerse o de echarse para atrás, que eso es lo que más me gusta de Cabo Verde, dentro de su esquema, entendiendo que en los duelos individuales no tienen las de ganar, por lo tanto tienen que recurrir a esfuerzos colectivos. Generaron muy pocas ocasiones de gol, o una. En el primer tiempo la metieron. Y luego, no es un equipo que se echa atrás, es un equipo que aprovecha sus oportunidades y no renuncia al ataque, aún a expensas de quedar desprotegido, ¿no? Pero lo que más me gustó de todo es que a Cabo Verde le dan la vuelta, ¿no? En el primer tiempo le cae muy pronto, parece que ya están al descanso 1-0, cae el 1-1, cae el 1-2 y cualquiera pensaría Cabo Verde se va a desbaratar. Es lo normal, ¿no? Equipos con un esfuerzo tan prolongado, venía a empatar 0-0 con España, le estaba ganando 1-0 a Uruguay. Uruguay sin demasiadas complicaciones, aparentemente, ¿no? En cuanto apriete el acelerador en el final del primer tiempo, anota 2 goles. Y yo por lo menos pensé, bueno, a Cabo Verde ya está. Probablemente hoy lo golean. Y ni madres. ¿Qué segundo tiempo hizo Cabo Verde? Se dio cuenta que Uruguay no trae nada. Eso creo que ya lo sabíamos muchos. Pero pues no deja de ser un equipo que era súper favorito hoy en contra de Cabo Verde, a pesar de las alertas, tanto de Uruguay empatando ante Arabia Saudita, como de Cabo Verde empatando contra España, ¿no? Era para mí un partido que en mi quiniela famosa me parece que puse 1-0 a favor de Uruguay. O sea, sabía que iba a ser, o sea, la cagué del todo, ¿no? Porque ni fue cerrado, ni ganó Uruguay. Pero creo que ya todos sabíamos que Uruguay venía muy mal, que Cabo Verde, o todavía peor de lo que esperábamos, Cabo Verde venía mejor de lo que esperaban, incluso aquellos que decían, mira, en ese grupo tiene posibilidades. Yo me acuerdo que uno de ustedes, en el Q&A más reciente, me preguntaba quién tenía más aspiraciones de llegar a octavos de final, si México o Cabo Verde. Y me pareció una pregunta inteligente, ¿no? A la gran mayoría de los aficionados casuales les habría parecido una burla. Pero en realidad Cabo Verde, viniendo de donde venía y sobre todo con el grupo que tiene, no era tan descabellada la pregunta. Acabé contestando que México, obviamente, ¿no? Que México, que ninguno de los dos tiene grandes posibilidades, o tenía, pero que México como anfitrión, y además porque si Cabo Verde tiene un calendario, o tenía un calendario fácil de inicio, México todavía más, concluí que sí, que era más factible que México se metiera a octavos que Cabo Verde, pero que no descartaba, creo yo recordar mi respuesta, que se metiera a 16avos. Y ahí está, invicto, después de haber pasado por los 2 campeones del mundo y solamente esperando Arabia Saudita, demostrando que es mejor equipo que Arabia Saudita. Ahora sí, vamos a ver cómo reaccionan ante la etiqueta de favoritismo. Cambian mucho las cosas y ahora la gente espera que Cabo Verde le gane a Arabia Saudita porque ha quedado claro que es mejor equipo, ¿no? Y ahí va a ser interesante saber si Cabo Verde
logra reivindicarse y no solamente ser un equipo que sabe defenderse o que se agranda ante los grandes. Estamos por verlo. Pero regreso, cierro el paréntesis. Lo que más me gustó de Cabo Verde fue que tras ver cómo le daban la vuelta 2-1 al final del primer tiempo, en el segundo tiempo se dio cuenta que Uruguay no era un equipo digno de respeto, lo atacó, lo siguió atacando, consiguió el gol, empató, debió haber ganado el partido, borró a Uruguay prácticamente del mapa en el segundo tiempo. Grande Cabo Verde. Reflexión número 3. Hay otro equipo, claro. No solamente jugó Cabo Verde, sino que jugó un Uruguay que me encanta tener la razón, porque generalmente no la tengo, sobre todo, entonces tiro confeti cuando tengo razón. Vamos a ver hasta dónde llega Uruguay. Puede ganarle a España, puede meterse a 16avos, a octavos, a cuartos, salir campeón del mundo. De que puede. Los únicos que no pueden siguen siendo los mismos de ayer. Los 3 eliminados, que son Turquía, Túnez y Haití. En teoría, los otros 45 pueden. En la práctica, de esos 45, solamente 8 o 9. No es algo absolutamente descabellado pensar en que pueden ser campeones del mundo. Y entre los otros 36, que aunque puedan, matemáticamente hablando, no lo van a hacer, es Uruguay. Por más que haya ganado 2 veces, por más que recientemente en 2010 haya jugado semifinales, la realidad es que Uruguay no tiene pies ni cabeza. Desde la dirección técnica no parece un equipo de Bielsa. ¿Dónde está el Uruguay de los primeros años de Bielsa? Pues pero es la misma historia, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ya sabes desde que contratas a Marcelo Bielsa, porque ha sido ese el guión, sin excepciones, de cada una de sus aventuras. Hay algunas en las que no le sale nada desde el inicio. Nada. Hay otras que ni empiezan. Pero la generalidad de sus aventuras son impacto inmediato y al segundo año, a la mitad del segundo año, o a lo mucho al tercer año, el equipo se desgasta y ya no va a ningún lado y sale volando a 1000 pedazos. Con Uruguay, como es una selección nacional y no hay un convivio diario con el entrenador, ha logrado sobrevivir más, o los jugadores han logrado sobrevivir un poquito más a Bielsa. Eso y también lo mismo pasó en Chile, ¿no? Y obviamente y en Argentina. En selecciones, pues lo aguantan un poquito más, o él aguanta un poco más, porque no anda con la convivencia diaria con los jugadores. En club definitivamente es eso, ¿no? El equipo se desgasta, pero su fútbol, que es lo importante, también. No duran los equipos de Bielsa y a partir de ahí es una manera de entender lo que le pasa a Uruguay. La otra es que no tiene calidad diferencial, ¿no? Uruguay siempre, o en los últimos años, ¿no? Desde 2010 que recuperó grandeza, tuvo delanteros magníficos. Hoy tiene delanteros de la Liga MX. Darwin Núñez, que está en Arabia Saudita, pero ni siquiera lo inscribieron porque en el cupo de extranjeros prefirieron a otros jugadores y Darwin Núñez solamente jugó torneos continentales con el Al Hilal. Así de mal está Darwin Núñez. Y los demás pues, son delanteros de la Liga MX, ¿no? O uno que estuvo en la Liga MX y ahora está en el Oviedo y descendió con el Oviedo. Y me refiero a Viñas, no pasa nada. Aguirre, que para el nivel de la Liga MX está bien, pero para ser delantero de la selección uruguaya, una selección que tuvo recientemente a Cavani, a Suárez, a Forlán, incluso a Loco Abreu, no tiene nada que hacer, ¿no? Y en defensa lo mismo, ¿no? La selección que tuvo a Lugano, a Godín, a José María Jiménez en un buen nivel, ahora no tiene nada. Si a eso le agregamos, ¿no? que no hay talento, que esos futbolistas que realmente te cambian los partidos, sobre todo con un estilo como el uruguayo, que nunca ha sido de futbolistas técnicos, han sido excepcionales en toda la extensión de la palabra los jugadores uruguayos con técnica individual, los Álvaro Recoba, los Enzo Francescoli, el propio Federico Valverde, ¿no? Es un poquito un híbrido, ¿no? No es ese talento puro, es las dos cosas, pero no le alcanza a Uruguay. Esa es la individualidad que tiene Uruguay por encima de las demás. Bentancur se quedó en el camino. No es un cuadro en el que puedas ver una calidad que resalte, ¿no? Sobre los demás. Sí hay un jugador, en este caso que es Valverde, lo está haciendo muy bien Araujo, pero no deja de ser un futbolista de segundo plano a nivel europeo, que también viene de la Liga MX. No quiere decir que el haber jugado en la Liga MX ya te acredita para ser un futbolista importante en el panorama internacional,
pero creo que a Maxi Araujo nadie lo tiene como un jugador de superélite y ha sido el mejor jugador de Uruguay de lejos, ¿no? Y luego está otro problema más, que aquellos jugadores que sí tienen lo que ha tenido históricamente Uruguay, lo que necesita Uruguay, están convocados, pero no están jugando y probablemente ni jugarán, porque ya le pasó a Julián Araujo en el Mundial pasado y le está pasando otra vez. Fue al Mundial con la idea de, bueno, me voy a perder la fase de grupos, pero voy a estar listo para octavos de final. ¿Cuáles, güey? Eliminado Uruguay, ¿no? Y Araujo no debutó en los Mundiales. Ahora vuelve al Mundial, otra vez lesionado, otra vez esperando jugar una vez que pase la fase de grupos y a ver si llega a ese partido de 16avos, tanto Uruguay como Julián Araujo, ¿no? Y después tienes a Yordan de Arrascaeta, que es súper ídolo en Flamengo, pasan los años y lo sigue haciendo de maravilla. En la selección uruguaya nunca ha cuajado, por lo menos no al nivel ni cerca de lo que hace en el Brasileirao, y también está lesionado, convocado pero lesionado, y Uruguay tiene tan poca profundidad que prefiere llamar a jugadores lesionados a llamar a jugadores de una calidad sumamente baja o muy distante a lo que te pueden aportar estos, en el caso de que puedan reincorporarse, que es una duda, ¿no? Es un caso extraño. En cualquier otra selección o en muchas otras selecciones, perfiles similares no habrían sido convocados. No le habrías quitado un lugar a un defensa en lugar de Julián Araujo, que está lesionado, o a un mediocampista en lugar de Arrascaeta, de Yordan de Arrascaeta, para decirlo completo, porque está ocupando un lugar de alguien que puede usarlo, pero en Uruguay no hay, ¿no? Claramente no hay, y si lo hubiera, pues entonces Marcelo Bielsa no está haciendo su trabajo, que tampoco se puede descartar la idea, ¿no? Pero si algo no se le puede reclamar, si algo sería sorprendente sobre Marcelo Bielsa, es no ser profesional. Se le pueden criticar muchísimas cosas, no todas. El asunto del profesionalismo, por la obsesión con la que vive el juego, me parece que se debe descartar. No va por ahí, pero sí va por un técnico que nunca ha sido fácil en el trato, que nunca ha sabido sacar lo mejor de sus jugadores durante un tiempo prolongado y que además ya está grande, ¿no? Marcelo Bielsa ya tiene su edad y está fracasando otra vez en el Mundial. 24 años después, ¿no? de lo que pasó con Argentina en 2002, este Uruguay parece la de Diego Alonso, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, no mames, o sea, el gol que le meten, el primero, no puede ser, güey, ¿no? El único tiro de Cabo Verde, un tiro libre, pones a dos güeyes en la barrera, ahí hay muchas cosas, ¿no? El portero, que es el responsable, ahí yo creo que el técnico poco puede hacer. O sea, me imagino que ahí es responsabilidad total del arquero y ahora es responsabilidad de Bielsa decir nunca vuelvas a hacer esa pendejada, ¿no? Porque si lo repiten, pues ya es responsabilidad compartida. Pero pone a dos güeyes en la barrera diciendo, este güey de Cabo Verde me la pela, ¿no? Y bueno, si vas a poner dos güeyes en la barrera, asegúrate que estén juntos, que no se abran, que sean los dos güeyes con más huevos, ¿no? Porque solamente son dos. Y eres Uruguay. Si algo te ha caracterizado a lo largo de los años es que te pueden ganar en todo menos en huevos, ¿no? Entonces, vas a poner en la barrera solamente a dos güeyes. Cuestionable. Pon a los dos güeyes con más huevos dentro de un equipo que se supone que todos tienen huevos. Y se abren, ¿no? Increíble. Eso se ve tan poco en el fútbol de élite y es tan doloroso verlo en una Copa Mundial. Y si lo ves, si le pasa a Jordania, dices, bueno, es Jordania, ¿no? Pero a Uruguay, que le metan un gol así, que dos güeyes en la barrera se abran y que la pelota pase por el medio, es una mamada, ¿no? Claramente hay que señalar a los dos güeyes de la barrera, principalmente a Muslera, que ha tenido una actuación deplorable. En los dos partidos, el gran portero uruguayo histórico, cuestionado, porque también se comió unos goles históricos, ¿no? Contra Francia, me parece, ¿no? Fue en 2018 que le disparan de media distancia, muy parecido a Karius, ¿no? En uno de los dos goles que recibe en contra del Real Madrid en aquella final de Champions, y ataja mal y luego desesperadamente trata de reaccionar y no puede evitar que el balón entre en la portería. Es decir, un portero histórico, pero también con sus momentos de duda y de errores graves en los mundiales, y de 40 años o 41 años, y que estaba retirado y que en Turquía duró cientos de miles de años con el Galatasaray y que en Estudiantes de La Plata parece, a tenor de lo que ha hecho, ¿no? Que lo ha hecho sensacional, ¿no? Sin ir más lejos, Estudiantes fue campeón por primera vez en muchísimo tiempo, en tiros penales fue la definición y
y Muslera fue el que atajó. Me imagino que había motivos de sobra para llamarlo, pero se entiende otra vez desde la crisis que dejó en la portería un portero que ya no estaba ocupándola incluso en 2022, ¿no? Es un poquito como lo de Cristiano Ronaldo. En 2022 acabó siendo suplente, Muslera fue suplente durante todo el Mundial, compartieron un grupo, de hecho, Portugal y Uruguay, y ahora resulta que a Muslera ya no le alcanzaba a los 37 y ahora a los 41 sí le alcanza. O sea, ¿qué pedo? ¿No? Y muy parecido a lo de Cristiano Ronaldo, solo que en escala muy pequeñita. Y bueno, Muslera es una de las razones de la derrota también, hay que decirlo, evidentemente, ese gol, esa barrera, y luego el error en el segundo gol, ¿no? La mala salida, y otro momento triste para Muslera en la Copa Mundial, no tan triste como aquel de 2018, porque además había mucho más en juego, octavos de final, un error para la historia. Como les decía antes, se ha comido, entre comillas, porque no es que se los haya comido, es decir, le tocó ser el portero de dos golazos, dos pepinazos tremendos, el de James Rodríguez, inolvidable en Brasil 2014, no menos olvidable el de Gio Van Bronckhorst en Sudáfrica 2010, pero ahí está siempre, ¿no? En la foto, Muslera en goles de toda índole en Copas del Mundo. Así que Uruguay hoy sobrevive, no pierde gracias a que le queda garra, ¿no? No es que a Cabo Verde le faltara, pero Cabo Verde lo acaba superando en todas las facetas y en garra empatándolo, porque Cabo Verde ni siquiera en garra fue menos que Uruguay. Una jugada de Bentancur en la que logra evitar el gol del equipo africano sobre el final, de mucho esfuerzo, de lo que es Uruguay, pero fíjate, ¿no? Uruguay llega con 2 puntos en 2 partidos y tiene que jugar contra España. Vamos a ver qué hace Uruguay. No se puede descartar que saque lo mejor de sí ante un equipo grande, ¿no? Que a Uruguay generalmente le puede pesar, sobre todo con esta generación con tan poco talento general, le puede pesar llevar la iniciativa y mandar en este tipo de partidos contra Arabia Saudita o Cabo Verde, y quizás al contragolpe, quizás después de 2 mundiales terribles, bueno, ha sido una continuación, digo, ¿no? Lo que vimos en 2022 y lo que estamos viendo en 2026 es como si Diego Alonso siguiera siendo el entrenador del equipo, ¿no? No se ve la mano de Marcelo Bielsa por ningún lado, se vio en los primeros 2 años. Se empezó a dejar de ver en la Copa América, todavía Uruguay tenía algo interesante. Después de la Copa América, el equipo se desinfló, tuvo una muy buena primera vuelta eliminatoria y en la segunda ya se benefició de que en CONMEBOL pues había que hacerlo terriblemente mal para quedar fuera, ¿no? La situación es que Uruguay tiene este partido en contra de España, en el que si pierde se queda con 2 puntos y queda a merced de lo que pase entre Cabo Verde y Arabia Saudita, ¿no? Y a ver si, no solamente eso, sino que si entre Cabo Verde y Arabia Saudita, Cabo Verde le gana a Arabia Saudita y resulta que Arabia Saudita acaba peor por diferencia de goles que Uruguay, pues todavía con 2 puntos a ver si te alcanza para ser uno de los mejores terceros. No debería de alcanzarte, ¿no? Habría que ver por cuántos goles pierde en contra de España, pero se trata de no perder, de empatar en contra de España y a ver si lo logra para evitar lo que sería extraordinariamente bochornoso, que Uruguay, que yo no tenía nada de expectativa sobre Uruguay, ¿no? Cuando digo que me gusta tener razón, me refería a que dije claramente, para mí, de los 6 equipos de CONMEBOL, Uruguay es el que peor lo va a hacer. No contaba con que no iba a clasificar ni siquiera a 16avos y que puede ser que no sea el único, ¿no? Como están las cosas, por ahí ni Paraguay, ni Ecuador, ni Uruguay. Yo creo que sí, algunos se meterá, quizás 2 de ellos, difícilmente los 3, muy difícilmente los 3, ¿no? Porque además es la misma historia con Ecuador. Ecuador, la misma historia en cuanto a su próximo partido, ¿no? Y los puntos que ha sumado. Ecuador lleva un solo punto en 2 partidos, Uruguay lleva 2. Pero a Ecuador le toca jugar contra Alemania, el partido que en el calendario más le valía llegar con una buena cantidad de puntos para enfrentar a Alemania, y lo mismo Uruguay. Uruguay en un grupo mucho más sencillo que Ecuador, ¿no? Ecuador tenía ese grado de dificultad de saber que tenías que enfrentar a una selección como Costa de Marfil y que esa era un partido muy parejo, ¿no? Que luego Curazao pues parecía mucho mejor de lo que acabó siendo.
Uruguay lo mismo, con Cabo Verde, que sería el equivalente a Curazao, aunque ya hemos establecido que hay diferencias claras, no logra ganar. El primer partido, que era mucho más asequible contra Arabia Saudita respecto al de Ecuador, que fue contra Costa de Marfil, lo empata nada más. Y este tercer partido contra España, pues a ver. Pero la situación, si la victoria de Colombia sobre Uzbekistán le deja el camino bastante allanado, pavimentado para juntarse con Argentina y con Brasil como representantes seguros de CONMEBOL en 16avos de final, pues vamos a ver qué pasa con Paraguay, Uruguay y Ecuador. Una cosa es acabar en 16avos, que entra en el presupuesto. Para mí Uruguay ese era su techo. Ecuador yo creo que era un techo más alto. Paraguay no descartaba que jugara octavos de final, pero no contaba con que 3 equipos CONMEBOL tanto han mamado, ¿no? Con el nivel de CONMEBOL y ahora es hora de demostrarlo, ¿no? Son 48 selecciones, les dieron 6 boletos, son un chingo para una confederación de 10. Si solamente clasifican 3 de 6, pues le harán la razón a los detractores, ¿no? No porque un mundial te invite a sacar conclusiones eternas, pero sí creo que sería bastante dramático para CONMEBOL que 3 de 6 selecciones quedaran fuera la primera de cambio, cuando ni siquiera es que quedan fuera la mitad de las selecciones, como históricamente en la fase de grupos. Queda fuera un selecto grupo de 33% de equipos de porquería, ¿no? Una tercera parte, 16 de 48, que no quedan entre los últimos 32, ¿no? El equivalente a lo que sería un mundial de 32 equipos, para mí, sí, y así es como lo tienen que ver todos, Básicamente para mí es simplemente entender que los mundiales se jugaron entre el 98 y el 2022 con 32 equipos y no llegar a 16avos equivale a no haber llegado a un mundial. Llegaste al mundial, lo jugaste, lo disfrutaste, perdiste, jugaste 3 partidos, hiciste dinero, sentiste que estabas en el mundial, llenaste tu álbum Panini, sí, por lo menos sí. Pero para efectos prácticos, no acabaste entre los 32, equivale a haber no ido al mundial en sus versiones pasadas. Es un fracaso absoluto, ¿no? Sobre todo para selecciones que por problemas que tengan Paraguay, Uruguay y Ecuador, no deberían permitirse llegar a la última jornada en la situación en la que están. Reflexión número 4. Y reflexión entonces número 4 me lleva a ligar el tema de la selección uruguaya con otras selecciones que pareciera que no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Que no hubieran cambiado de entrenador. 3 años y medio después de Qatar, no solamente Uruguay parece el equipo de Alonso, Ecuador parece el equipo de Alfaro. Y Bélgica, por hablar del equipo de hoy, parece el equipo de Roberto Martínez. El equipo que fue un desastre en el Mundial de Qatar. Ecuador, por ejemplo, es un equipo que con Gustavo Alfaro dio sensaciones muy positivas en Qatar 2022, que no le sirvieron para ni madre porque quedó fuera en la fase de grupos. Y le está pasando lo mismo, lo dije ayer, ¿no? Con Sebastián Becasese. Es una continuidad. Uruguay fue un desastre absoluto el Mundial pasado, lo sigue siendo ahora con un técnico totalmente distinto en teoría. Y en lo que a Bélgica respecta, pues lo mismo, ¿no? Llegó Rudy García en medio de este proceso porque el anterior técnico, Domenico Tedesco, fue un desastre y se peleó con Thibaut Courtois y decidieron traer a Rudy García, que es un técnico totalmente caduco, que hizo un muy buen trabajo en el Lille de hace 15 años y desde entonces en la Roma, hace 10, 12, tuvo sus momentos, ¿no? Hay que reconocérselo, pero ha dejado de ser un técnico de élite hace por lo menos 10 años, ¿no? Y le dieron esta tremenda oportunidad. Qué mal escoge Bélgica a sus técnicos. Desde Marc Wilmots, Roberto Martínez, que fue el mejorcito, pero a la larga estamos viendo que Roberto Martínez está sacando el cobre de manera demasiado habitual en este tipo de torneos. Y ahora el peor de todos era Rudy García. Sabías que no iba a funcionar, ¿no? Entonces no podemos sorprendernos de lo que está pasando con Bélgica y aún así sí que tenemos que sorprendernos, ¿no? Porque una cosa es que ya no sea esa generación dorada, otra cosa es que sigan estorbando más que ayudando Romelu Lukaku y en menor medida Kevin De Bruyne. No quiero ser tan duro con él. Hoy hace una jugada sensacional, un control buenísimo
y un pase que al final, una estirada tremenda, el portero iraní evita que se convierta en gol. Pero bueno, Kevin De Bruyne no es ni la sombra de lo que llegó a ser. Y además en los mundiales, también eso será ya para la próxima reflexión, en los mundiales Kevin De Bruyne nunca ha sido el jugador que fue a nivel de clubes. Pero esta selección de Bélgica es exactamente lo mismo que ya vimos en el mundial pasado y ahora con el agravante de que a Bélgica sí que le beneficia que haya 48 equipos, porque su grupo sí que es un grupo beneficiado, valga la redundancia, de que haya más equipos y por lo tanto pueda haber grupos con rivales menos potentes, ¿no? Hay grupos que, pocos, pero que podrían haber sido grupos perfectamente legítimos en los mundiales de 32, ¿no? El grupo de Costa de Marfil, por ejemplo, ¿no? con Ecuador y con Alemania es un ejemplo. El de Japón, Países Bajos y Suecia es otro. Inclusive el de Brasil, Marruecos, el de Noruega y Francia, etcétera, ¿no? Pero este grupo definitivamente no. Bélgica no lo podía tener mejor. ¿Qué más quería, no? Era para sacarlo con 9 puntos. El mundial pasado, que fue un desastre, pues por lo menos fue Canadá, que era un equipo que regresaba a los mundiales, pero que venía como campeón de CONCACAF. Marruecos, que en el papel no parecía tan amenazante como acabó siéndolo, pero sabías que tenía muy buenos jugadores, que era un buen equipo. Nunca como para llegar a semifinales, pero para respetar. Y Croacia, que lo mismo, ¿no? Tampoco pensabas que iban a hacer otra vez la hombrada de meterse en semifinales, pero resultó que sí, ¿no? Entonces, en ese grupo, con Croacia, con Marruecos y con Canadá, Bélgica era la favorita. Parecía un grupo asequible dentro de todo y Bélgica quedó fuera. Eso hace 3 años y medio. Ahora, en este grupo, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que no pueda sacar resultados ante equipos históricamente tan inferiores? Una selección de Bélgica que ya no se está enfrentando a equipos que puedas decir, mira, tiene a una figura a la que hay que seguir, viene de una eliminatoria muy interesante. A Irán lo hemos visto muchas veces, ¿no? No es un equipo para que te saque el empate. No debería ser un equipo que lograse hacerte ver tan mal como lo hizo. Y accidentes hay muchos, ¿no? España, pues, por supuesto que no pudo con Cabo Verde. Portugal no pudo con República Democrática del Congo. Pero es que Bélgica ya lleva 2, ¿no? O sea, ¿cómo explicas que Bélgica tenga un papel tan nefasto contra Egipto y contra Irán? Le queda Nueva Zelanda y lo que parecían 3 puntos seguros, ahora a ver quién se anima a decir que Bélgica va a ganar la Nueva Zelanda. Y digo, no es que tenga jugadores ultra determinantes en los mejores equipos del mundo, pero sigue teniendo jugadores determinantes en los mejores equipos del mundo. Ya no son la versión prime de Hazard y de Bruyne y de Lukaku. En defensa nunca fue un equipo competitivo, pero por lo menos tenía jugadores de experiencia, ¿no? Vertonghen y Van der Wiel y tenía ciertos futbolistas que estaban acostumbrados a jugar en la élite, ¿no? Pero tampoco era una defensa muy confiable desde que se retiró Vincent Kompany. En los últimos años dije Van der Wiel, quise decir Alderweireld. Por eso me quedé como dudando. ¿Qué acabo de decir? Dije Van der Wiel, quise decir Toby Alderweireld. Junto a Vertonghen era una defensa de muchos años en el Tottenham Hotspur, pero muy caótica, ¿no? Ya de veteranos en Bélgica, porque no hubo recambio generacional y sigue sin haberlo. Pero el problema de Bélgica no está en defensa, no todavía, no ante Egipto e Irán. El problema es cuántas ocasiones de gol genera, ¿no? Luis Openda, que fue un delantero muy rentable durante muchas temporadas en la Eredivisie, en Francia, en la Bundesliga, pues esta temporada en la Juventus fue un desastre. Rudy García decidió no convocarlo y tiene a Lukaku que no se puede ni mover, ¿no? Es terrible lo de Romelu Lukaku como única opción en ataque de la selección de Bélgica, porque en el primer partido intentaste jugar con un mediapunta como de Kitlare, que además de que nunca ha tenido gol, tampoco está en forma y ni siquiera es delantero. Entonces, para empezar, tienes un técnico que no sabe lo que está haciendo, que no entiendo por qué lo pusieron ahí, honestamente. Rudy García podría haber sido un técnico válido hace 10, 12, 15 años, no lo es ahora, no para una selección del potencial de Bélgica. Y como les digo, no tiene
a jugadores ultra determinantes, pero sí tiene jugadores determinantes en la superélite, ¿no? Insisto, no hay un candidato al Balón de Oro ahora mismo, pero Trossard no va a quedar tan lejos, ¿no? En las listas del Balón de Oro no va a quedar en el top 10, seguramente no va a acabar en el top 20, pero probablemente ahí esté entre los 30. Y lo mismo Jeremy Doku, ¿no? Son, a final de cuentas, dos de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de los dos mejores equipos de la Premier League esta temporada. Jeremy Doku, creo yo que fue el jugador más determinante del Manchester City este año, y Trossard lo fue en la segunda vuelta o por lo menos en los últimos meses de la temporada. Fue muy importante Leandro Trossard para los intereses del Arsenal, sobre todo en el sprint final en el que por fin logró ganar la Premier League. Entonces, no es poca cosa. Y tienes a Tielemans y a Onana, que juegan en uno de los mejores equipos de la Premier League, en el campeón de la Europa League, en el Aston Villa. Y bueno, Onana está en la banca. Tielemans es un muy buen jugador, pero nunca ha logrado en Bélgica asentarse. Antes pues, porque tenía a futbolistas de un calibre mayor y ahora pues, porque no lo acompañan bien. Y al final, Bélgica ha sido un equipo que no te ha transmitido nada, ni en este Mundial, ni en la Eurocopa pasada, ni en el Mundial pasado. O sea, viene arrastrando decepción tras decepción y entiendo que Bélgica ya no es ese equipo que lideraba el ranking FIFA, pero no está como para no poderle ganar a Irán y a Egipto, ¿no? Reflexión número 5. Les decía que Kevin De Bruyne estaba siendo un jugador que no estaba ayudando, ¿no? A la selección de Bélgica, que ya estorba un poquito más de lo que ayuda, desgraciadamente. Kevin De Bruyne tuvo un mundial correcto, tampoco fue espectacular, pero estuvo bien en 2018. Le afectó en aquel Bélgica que llegó hasta semifinales y acabó tercer lugar ganándole a Inglaterra. Le afectó que nunca acabó de ser con Eden Hazard esa dupla que potencialmente debió haber ganado una Copa Mundial, ¿no? Lo hicieron bien, dentro de todo, fue un buen mundial para Bélgica, pero el que más se sacrificó fue Kevin De Bruyne. Tuvo que jugar en una posición más retrasada y tuvo un impacto menor, en el que de todas formas fue su mejor mundial, porque en 2014 no anduvo bien, era muy joven también. O sea, fue una actuación normalita en 2014, ¿no? La primera de Kevin De Bruyne. Y 2022 y 2026, fatal, ¿no? De hecho, hice un video, por eso lo tengo muy claro, que hizo en cada mundial. Y antes de que empezara la participación de cada uno en este mundial, yo me aventé un video sobre jugadores que nunca habían hecho nada en los mundiales, jugadores de este, ¿no? De este mundial que van a tratar o que iban a tratar de por fin hacer algo en un mundial, ¿no? Con el riesgo de que publicas el video y es la mufa, ¿no? Empiezan a hacer cosas. De hecho, publiqué el video, lo programé para después de la inauguración y Raúl Jiménez era uno de sus protagonistas. Tuve que ponerlo de bonus porque el cabrón de Raúl Jiménez metió su primer gol en la inauguración y me arruinó un poco el video. Lo metí de todas formas, pero ya como bonus. Los demás, Raúl Jiménez sí que dentro de todos los jugadores que tenían deuda mundialista, en su cuarto mundial nunca había sido titular. El primer partido que es titular, gol, perfecto. Pero los demás no me ha hecho quedar mal ninguno. Kevin De Bruyne, 2 partidos y nada. Leroy Sané, pasan los mundiales, pasan las Eurocopas y nada de nada. Y ahora ya lleva 2 partidos y sigo sin explicarme qué le sabe a Julian Nagelsmann como para que lo siga poniendo de titular. Bernardo Silva es terrible. Es igual de malo que el Leroy Sané, es decir, 0 goles, 0 asistencias, pero más mundiales jugados, mayor calidad y llama más la atención que Bernardo Silva a estas alturas siga con 0 goles y 0 asistencias en toda su historia en los mundiales. Ni en Rusia 2018, ni en Qatar 2022, ni en un partido que llevamos nada más de 2026. Al otro al que metí es Lautaro Martínez. Ese es un poquito más injusto porque solo ha jugado un mundial, ¿no? Pero ya inició mal. Fue titular gracias a la lesión de Julián Álvarez en contra de Argelia y otra vez no hizo más que prolongar su sequía, una sequía en la que ha metido un gol y fue anulado en contra de Arabia Saudita, ¿no? Lautaro Martínez, que era a priori el delantero titular del Mundial pasado, acabó en la banca. Esta temporada, bueno, este Mundial empezó de titular por la lesión de Julián, pero la banca es su destino y vamos a ver cuándo, si entrando de cambio, mete su primer gol en Mundiales.
pero por ahora sigue en 0. Otro de los protagonistas de esta, eran 7, ¿no? Entonces era De Bruyne, era Leroy Sané, era Bernardo Silva, era Lautaro, era Raúl Jiménez como bonus, y me están faltando 3. El otro era Dembélé que en los mundiales no ha metido gol, que en 2018 estaba muy... Le estoy resumiendo un video, mejor véanlo, ¿no? Es uno de los videos recientes que estoy publicando diario, igual y no me están aguantando el ritmo, ¿no? Pero Dembélé en los mundiales, un poquito lo que dije de Bruyne con Hazard, con Mbappé se pisa un poco y el que se tiene que sacrificar, así como el que se tuvo que sacrificar en esa convivencia entre Hazard y De Bruyne fue De Bruyne, así como el que se tiene que sacrificar hoy en la convivencia de Brasil antes de que se lesionara era Rafinha con Vinicius. En este caso, el que se sacrificó en la selección de Francia y lo sigue haciendo por Mbappé. Y cuando digo sacrificar, me refiero a que juega en una posición en la que no se siente tan cómodo, ¿no? En el que es el segundo a bordo, no es que gire el ataque en torno a él. Entonces, Dembélé, de joven, en 2018 empezó de titular y perdió la titularidad a la hora buena, ¿no? Cuando empezaron los partidos de octavos de final, fue campeón del mundo, pero sin tener un papel relevante. En 2022 sí que tuvo un papel relevante, sí que fue titular en cada partido, pero a la hora de la final fue sustituido al minuto 41 y ahí es cuando levanta Francia, ¿no? Salen Giroud y Dembélé, entran Kolo Muani y Marcus Thuram, y bueno, no gracias a ellos, pero de alguna manera Mbappé se pone las pilas y ya sabemos lo que pasó en esa final y lo que casi pasa en esa final también. Entonces, Dembélé ha empezado su mundial y tampoco, de hecho salió del campo otra vez y fueron los minutos más convincentes de Francia en contra de Senegal. Luego tenemos el caso de Sadio Mané que tampoco se le han dado los mundiales, que ya lleva muchos años intentándolo y que no brilló en el único mundial que jugó, para ser claros, ¿no? Jugó el de 2018 porque el de 2014 se lo perdió, es decir, no logró clasificar a Senegal, ya era parte de la selección senegalesa Sadio Mané, pero era un contexto difícil, Senegal estaba en guerra civil, Senegal llegó al repechaje, África, como ya comenté, era muy complicado clasificar porque habían 10 grupos, los 10 líderes se enfrentaban entre ellos a partido directo, a 2 partidos, ¿no? Para sacar los 5 boletos, y ahí a Senegal le tocó Costa de Marfil en su prime con pues eso, ¿no? Con Didier Drogba y con Yaya Touré y con Kolo Touré y con Gervinho y con Salomón Kalou, etc. Y no pudo esa joven Senegal o esa Senegal del joven Mané. En 2014 ni siquiera logró clasificar. En 2018 no pasó nada, era un grupo muy sencillo para Senegal. La cabeza de serie era Polonia, mete un gol contra Polonia de rebote, feo, uno de los goles más feos del Mundial. O creo que es contra Japón cuando mete ese gol de rebote. Sí, más bien fue contra Japón. En cualquier caso, era un grupo muy asequible y Senegal se quedó fuera con Japón por fair play, ¿no? Empataron en todo, en resultado directo, en diferencia de goles y por desempate de quién había cometido menos faltas o menos tarjetas amarillas, más bien, quedó bailando la selección de Costa de Marfil y fue Japón la que se clasificó a la siguiente ronda en ese Mundial de Rusia 2018. Y luego llega el Mundial de 2022 en el que se lesiona. Está en su mejor momento Sadio Mané y se lesiona con el Bayern Múnich en el último partido antes del Mundial. Recordar que el Mundial fue a media temporada y en un partido de Bundesliga se lastima y se pierde la Copa del Mundo. Y el otro, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que tiene una historia mucho más extensa, pero que tuvo su mejor mundial en 2006, su primer mundial, cuando ni siquiera era su Portugal. Era el Portugal de otros, ¿no? De Deco, de Figo. Qué trabajo me cuesta llamar al innombrable. Pues de aquel güey, el número 7 de aquella Portugal. Cristiano Ronaldo no dejaba de ser un actor principal, diagonal, secundario, ¿no? No era su Portugal, era más la Portugal de gente como Maniche y de los ya mencionados. Rui Costa, aunque ya no tenía tanto peso. En fin, Portugal estuvo muy bien. Por segunda y última vez se metió en semifinales. Y a partir de ahí, Cristiano Ronaldo, ya como figura en 2010 y en 2014 y en 2018 y en 2022 y en 2026. Y Portugal se ha quedado muy lejos. Su mejor actuación, los 3 goles que metió a España en Rusia 2018,
en un 3-3, un muy buen gol, otro que se come terriblemente David De Gea y otro seguramente de penal, no lo recuerdo el otro, pero esa ha sido su gran actuación, ¿no? Ese hat-trick y lo demás ha sido muy decepcionante de Cristiano Ronaldo y tampoco este mundial lo empezó bien. Así que tanto Cristiano Ronaldo como Sadio Mané, como Dembélé, como Lautaro, como Bernardo Silva, como Leroy Sané, porque son Sané y Mané, y Kevin De Bruyne siguen tras su primer o sus dos primeros partidos en este mundial, según sea el caso, sin encontrar la manera. Y ahora a sus respectivas edades, salvo el caso de Lautaro o de Dembélé, pues se hace más difícil. A Dembélé y a Lautaro todavía les queda este mundial y por lo menos uno más. A Bernardo Silva en el papel no, al Leroy Sané nunca hay que descartarlo, pero no debería. Y De Bruyne, Mané y Cristiano Ronaldo ahora sí, definitivamente tiene que ser su último mundial. Reflexión número 6. Hay equipos que nos han sorprendido, como Curazao y Cabo Verde, y hay otros equipos que no nos han sorprendido, ¿no? Que también era una duda cuál iba a ser su actuación. Sudáfrica, por primera vez desde 2010. Qatar, después de haber su primera clasificación al final de cuentas, ¿no? Después de haber sido anfitrión en el Mundial pasado, la selección qatarí fue el peor anfitrión de la historia y va a estar muy cabrón que alguien lo haga peor que Qatar, ¿no? Entonces ver a Qatar ahora clasificándose al Mundial, pues a ver si nos sorprendía. No nos ha sorprendido, por más que empató en contra de Suiza de una manera sumamente fortuita. Nueva Zelanda, que también estuvo ausente de los mundiales durante varios años, no nos ha sorprendido. Para bien, digo, ¿no? Han tenido actuaciones tan malas como esperábamos. Irak y Jordania, que todavía están a tiempo, los hemos visto una sola vez, no tiene pinta de que lo hagan, de que den la vuelta, ¿no? De que presenten una mejor cara de lo que ya vimos, por más que Jordania contra Austria no estuvo mal del todo, e Irak contra Noruega no estuvo mal. ¿Ya qué voy con esta reflexión? De los equipos que más dudas dejaban, ¿no? En esta ampliación de 48 equipos que son los que acabo de mencionar. La gran diferencia han sido los porteros. La principal diferencia han sido los porteros. No digo que Curazao y Cabo Verde. A República Democrática del Congo no la incluí porque es una selección que ha sido competitiva, que se quedó cerca de ir a los mundiales, que vamos, podría incluirla, pero de todas formas no tengo elementos porque su portero no lo pusieron a trabajar los portugueses, ¿no? En el caso de las otras selecciones sí que hemos visto a sus porteros, y Curazao y Cabo Verde, por más mérito que tengan, con un portero regalando goles habría sido imposible, ¿no? En cambio, tienes a selecciones como Sudáfrica, error del portero en contra de México, Qatar, una coladera en contra de Canadá, Nueva Zelanda, que hoy lo vimos al portero neozelandés en contra de Egipto y también regala un gol, Irak, que es el peor de los casos, porque Irak realmente estaba compitiendo contra Noruega y errores infames permiten que Noruega se vaya sintiendo cómodo y acabe goleando, ¿no? Pero, y Jordania también contra Austria. Jordania fue competitiva, es decir, sobre todo la diferencia entre Jordania e Irak con Curazao y Cabo Verde es el portero. Después necesitas muchas otras cosas, ¿no? Pero el portero necesitas que no cometa errores, que te ayude a permitir que te salve, no solamente que se limite a que las que van afuera no acaben adentro, como ocurre con el portero de Qatar o con el de Nueva Zelanda, y con el de Irak y con el de Jordania, ¿no? A partir de ahí es solamente esta reflexión para valorar lo que se da por sentado, pero que en este mundial hemos visto con 48 equipos, que es muy cabrón ser portero. Hay demasiados porteros, hay 48 porteros y es imposible ver 48 porteros decentes, ¿no? Y ahí está el hilo más delgado donde tú puedes trabajar muy bien, puedes tener conceptos colectivos que te ayuden a competir, como Jordania hizo contra Austria, como Irak hizo en contra de Noruega. Hay que verlos de nuevo. Lo haremos mañana para ver si tiene continuidad, pero inicio con un portero que regala goles es imposible, ¿no? Y ahí está el mérito del portero de Curazao, de Eloy Room, y el de Cabo Verde, Bociña. Además de que sus equipos son buenos, tienen porteros que compiten. El de Irán es otro tipo de selección porque Irán, o sea, por ejemplo, este es el grupo de los equipos que estaban por primera vez en un mundial o que hacía mucho que no estaban en un mundial, ¿no? Y cómo han competido más
causalmente que casualmente por la calidad y la seguridad que le dan sus porteros. Pero si hablamos de selecciones que están ahí siempre, pero que no esperas nada de ellas, Irán, por ejemplo, lo está haciendo bien. Irán ha sacado 2 empates, ya veremos para qué le alcanza en el último partido, pero de inicio empató en contra de Nueva Zelanda. Seguramente debió ganar ese partido a priori contra Nueva Zelanda, era el partido que tenía más claro para ganar, pero bueno, circunstancias de viaje y muchas excusas que habría que darles el beneficio de la duda, impidieron que Irán llegara en forma a enfrentar a Nueva Zelanda. Empató ese partido. Hoy empata en contra de Bélgica y ya veremos contra Egipto, ¿no? Pero no estaría con 2 puntos si no fuera por su portero. Si su portero fuera como el de Sudáfrica, como el de Qatar, como el de Nueva Zelanda, como el de Irak, como el de Jordania, Irán ya estaría seguramente eliminado. Entonces, y por otro lado, tienes a un equipo similar que es el de Argelia, ¿no? Argelia que hace rato que no estaba en los mundiales, había perdido un par de ediciones desde 2014, pero bueno, que tampoco es como, mira Argelia, qué exótico. Y la diferencia entre que Irán esté compitiendo y Argelia, que ha jugado un solo partido, pero con ese portero sabes que no va a ningún lado. Con Lucas Zidane no va a ningún lado Argelia. Entonces, qué importantes son los porteros para que las selecciones de nivel bajo puedan competir. Obviamente necesitas otras cosas, ¿no? No basta con que sea bueno tu portero, pero tú puedes trabajar muy bien las cosas que puedes trabajar como entrenador, pero al final del día necesitas que tu portero responda. Y si tu portero, lejos de evitar goles, los genera, los provoca, los hace más fáciles, se los facilita, vamos, al rival, pues así no se puede competir. Y esa es la historia de éxito principal de Curazao y de Cabo Verde, ¿no? Que sí han tenido ese apoyo en la portería que le ha faltado a todos los demás equipos que han cumplido las bajas expectativas. Reflexión número 7. Híjole, ya me alargué mucho, ¿no? Más de 1 hora y vamos en la reflexión 7. Voy a darle prisa ya a esto. Llevo ya un par de días reflexionando demasiado. Hoy, hablando de Nueva Zelanda, perdió el invicto después de... Bueno, tenía 2 invictos Nueva Zelanda. Tenía 2 rachas. Nueva Zelanda había jugado 2 mundiales antes de este. En España 82, en Sudáfrica 2010. En España 82 perdió sus 3 partidos. En Sudáfrica 2010 empató sus 3 partidos. Y después de empatar el primero en contra de Irán, llegaba con 4 empates consecutivos. Lo que no tiene Nueva Zelanda son victorias en la historia de los mundiales. Son con esto ya 8 partidos y empata a Honduras como la selección que más partidos ha jugado en el mundial sin ganar ningún encuentro. Igual Nueva Zelanda venía invicto desde el 82, ¿no? Tuvo mucho mérito. Nueva Zelanda, con todas las carencias que tiene, empató en contra de Paraguay y de Eslovaquia y de Italia. En la Copa Mundial de 2010 empató en contra de Irán. El primer encuentro, quizás beneficiado por lo que estamos hablando, ¿no? El trajín burocrático que aparentemente tuvo que sufrir la selección de Irán para llegar a Los Ángeles. Y bueno, Nueva Zelanda hoy, por su portero en parte, y porque Mohamed Salah, es que también tú lees los goles de Egipto y dices, puta, Salah, Zico y Trezeguet, puta. ¿No? Si lees esto en 40 años, dices, puta, ¿qué equipazo tenía Egipto? Me suenan los 3 güeyes, ¿no? 3 cabrones de museo. Claramente Zico no es Zico, Trezeguet no es Trezeguet, Salah no es Salah en toda su gloria, pero sigue siendo Mohamed Salah y hoy fue importante, al menos contra una selección tan poco competitiva como Nueva Zelanda, para encaminar a Egipto ya tras su muy buen empate en contra de Bélgica y su victoria hoy en contra de Nueva Zelanda como un representante africano más en la siguiente fase. Y por fin a Egipto se le da, ¿no? Después de tantos años sin ir a un mundial, se mete en 2018, se lesiona a Mohamed Salah, no está al 100, sí que mete goles, pues no son suficientes en un grupo que parecía asequible con Rusia y con Arabia Saudita y demás. Pero ahora sí, se va a meter a la siguiente fase y eso a costa del invicto de Nueva Zelanda. Reflexión número 8. Llevamos ya 8 tarjetas rojas. Ndoye, más bien, defensor belga, es expulsado tras un error gravísimo en el partido de hoy. Comete una falta para evitar gol y se queda Bélgica con un hombre menos ante Irán. Y es la 8ª tarjeta roja
Ya. Digo esto porque me gusta que se saquen tarjetas rojas cuando son merecidas. Lo que no me gustó de Qatar 2022, que fue un mundial sensacional, hablando de cancha, ¿no? Hay muchas cosas que no me gustaron en el marco de Qatar, pero a nivel cancha fue un mundial muy bueno. Lo que no me gustaba era el sobreproteccionismo a que acabaran siempre 11 contra 11, ¿no? El que hubiera prioridad sobre que los partidos, que también lo agradezco, entre comillas, porque son más interesantes los partidos 11 contra 11 que aquellos condicionados por un equipo que se queda con 10 y que sobre todo cuando hay inferioridad clara entre un equipo y otro, pues se dedica a defenderse nada más, ¿no? Y los partidos dejan de ser partidos y se convierten en monólogos. Pero lo más importante de todo, para que este juego tenga credibilidad, y porque además, más allá del juego, el concepto de justicia, para mí es el concepto más importante que hay en la humanidad, ¿no? La justicia tiene que prevalecer sobre todos los demás intereses, incluidos el espectáculo. Entonces, que hayan expulsado solamente a 4 güeyes, y además, de esos 4, lo tengo clarísimo porque fueron tan poquitos que me acuerdo de todos, ¿no? De esos 4, quítenle, y ya empecé a dudar, si fue Dumfries o quién fue el de Países Bajos al que expulsaron, pero ya en los penales, o después de los penales, ya no fue en tiempo de juego, fue una tarjeta roja, algo le dijo al árbitro, algo se encaró con algún argentino, no me acuerdo qué pasó. El caso es que esa es una de las 4 expulsiones en el papel, porque pues, el árbitro saca tarjetas rojas, no a partir, o no deja de sacarlas cuando pita el silbatazo final, sino que mientras hay jugadores en la cancha, él saca tarjetas rojas y le sacó una a un jugador neerlandés que me parece que fue Dumfries. Entonces, fueron realmente extraordinarias las tarjetas rojas que se sacaron en ese mundial. Otra fue la última, me acuerdo, la de Marruecos, en contra de Francia. ¿Quién era? Shedira, ¿no? Sí, porque me acuerdo que tenía un apellido muy similar a Khedira. En ese ya penúltimo partido del mundial contra Francia, era como, puta, por fin hay un expulsado, ¿no? Era apenas el tercer expulsado en cancha, ¿no? En tiempo de juego. El primero había sido Hennessy en la tercera ronda porque me acuerdo que pasó la fase de grupos, la primera ronda de partidos, la segunda ronda de partidos y hasta la tercera ronda de partidos, el baboso del portero de Gales, que es bastante tontito, en aquella época Hennessy, lo echaron. Esa fue la primera roja. Y la segunda fue increíble, la de Abubakar. Tercera jornada también de la fase de grupos. Camerún eliminado, Brasil clasificado, 0-0, gol de Camerún, enorme en el último minuto. Abubakar se quita la camiseta para enseñarnos que es la pinche mole. Ya estaba amonestado y el árbitro, con toda la pena del mundo, lo abraza, le dice, tengo que hacer mi trabajo. Abubakar lo entiende porque de todas formas ya el mundial se había acabado para Camerún y se dan un abrazo, ¿no? Perdón, abrazo, pero roja. Y se fue muy contento porque pues, le metió gol a Brasil, ¿no? Y de todas formas no es que se perdía el partido de octavos de final porque Camerún no iba a clasificar. Esas fueron las tarjetas rojas, ¿no? Y ya. Ahora llevamos 8 y lo aplaudo. Pues hay que sacar rojas si son merecidas, ni hablar, ¿no? No hay nada que hacer y eso creo que hay que decirlo. ¿No? Así como seguramente en las reflexiones, no me acuerdo, pero están invitados a los que quieran oír las reflexiones, no solamente de 2026, sino las de 2022, para ver la evolución de Me Quiero Volver Chango, están más que invitados, si les sobra tanto tiempo. Y ya me contarán si me quejé o no me quejé del tema de que no habían tarjetas rojas. Seguramente sí, porque miren qué fresco tengo la memoria, las poquísimas tarjetas rojas que se sacaron en Qatar. Reflexión número 9. Mi momento favorito del día. Casi todas las jornadas, o todas las jornadas tengo un momento favorito y lo utilizo como una reflexión de relleno, ¿no? Para acabar. Mi momento favorito, y de esos que creo que son postales que no se olvidan. No sé si va a pasar el tiempo y se me va a olvidar, pero es uno de esos momentos que dices, ¿qué pedo? O sea, Viñas, delantero de Uruguay. Para empezar, ¿qué hace acalambrado un jugador de Cabo Verde en el primer tiempo? Pero bueno, se acalambró en el primer tiempo, ¿no? Y Viñas, como buen samaritano, lo estaba auxiliando. Segunda pregunta es, ¿qué diablos hace un jugador uruguayo, como como nos marca el estereotipo de los jugadores uruguayos, ayudándole con la pelota en juego a un jugador rival, ¿no? Pero bueno, ya que lo estás haciendo, cabrón, hazlo hasta el final, no chingues. Te ves muy mal, ¿no? Porque, no sé si lo hayan visto, si no, búsquenlo. En cuanto Uruguay tiene la pelota, Viñas como que no estaba consciente de que su equipo ya tenía la posesión y deja de ayudar
ni siquiera coloca la pierna del pobre acalambrado en el suelo de regreso, sino que la avienta, la suelta y sale corriendo a buscar el gol y acaba en el gol de Uruguay, que ya me acuerdo si fue el 1-1 o el 2-1, porque los dos cayeron uno tras otro, ¿no? Y no es Viñas el que acaba rematando, pero sí pues acaba teniendo presencia en el área y repartiendo la atención de la defensa de Cabo Verde, que sufre un gol con un hombre menos porque un jugador estaba acalambrado. Ese jugador acalambrado estaba recibiendo la noble asistencia del delantero uruguayo, que aprendió fair play seguramente desde muy joven, que fue a México y ahora en el Real Oviedo, que es también medio mexicano, y que como buen samaritano hizo lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Ayudar al rival, pero luego, pues, ¿qué hace? ¿Ustedes qué hubieran hecho? No lo podemos criticar, ¿no? En Uruguay además esas cosas no se perdonan. Podrán perdonar que una barrera se abra como se abrió, les costará trabajo, pero que Uruguay deje de meter un gol porque un jugador estaba ayudándole a un rival, eso no entraba de regreso al país, me parece, Viñas. Así que una imagen chusca y que nos hace pensar qué habríamos hecho nosotros. Habríamos dejado, bueno, creo que por lo menos hubiéramos puesto el pie con un poquito más de cuidado en el césped, ¿no? Pero lo hubiéramos dejado y nos hubiéramos ido a atacar y a buscar el gol, o nos hubiéramos quedado. Creo que la mayoría hubiéramos dicho, puta, le estoy cagando, y en ese momento no, tienes que reaccionar por impulso, ¿no? Y así lo hizo el delantero uruguayo en el gol de su selección al final del primer tiempo. Reflexión número 10. Power Ranking. No hay cambios. No hay cambios. Obviamente, ninguno de los equipos de hoy hizo nada relevante para destronar a una de las que han sido hasta ahora las 8 mejores selecciones de este mundial. Si no se las han memorizado, con mucho gusto lo repito. 8 Marruecos, 7 Estados Unidos, 6 Japón, 5 Alemania. Marruecos, que ya jugó sus 2 partidos, Estados Unidos, que ya jugó sus 2 partidos, Japón, que ya jugó sus 2 primeros partidos, Alemania, que ya jugó sus 2 primeros partidos, Países Bajos número 4, que también ya jugó sus 2 primeros partidos, y número 3, Francia, que hoy, dependiendo de cuándo lo estén escuchando, se supone que tendría que decir mañana, porque esas son las reflexiones del día 11, pero ya son las 6:20 de la mañana aquí, 4:20 de la mañana en México, así que cuando despierten podrán escuchar esto. Sé que estarán muy pendientes, la mayoría de ustedes. 3 Francia, que estará por jugar entonces, o que ya habrá jugado según el momento en el que escuchen este capítulo de Me Quiero Volver Chango. Ya veremos si mantiene su tercer puesto, si baja posiciones o si sube. Solamente tiene 2 escalones por encima. Uno de ellos es Inglaterra, al que no veremos por segunda vez, sino hasta el miércoles, o hasta el martes más bien. Es muy difícil llevar los días cuando es mundial. Todos los días son sábado y domingo, ¿no? Sábado, domingo, es un loop eterno. Sábado, domingo, durante 40 días en este caso. Entonces sí, martes creo que es el partido de Inglaterra, para ver si se mantiene en esa posición. Y mañana el número 1 se pondrá a prueba. El mejor equipo, entre comillas, que hemos visto en el Mundial, que se llama Messi. Vamos a ver contra Austria si Argentina mantiene este primer lugar, porque lo mantiene, porque para mí ha sido Messi, ¿no? La gran, y repito lo que dije ayer, porque sigue siendo vigente. Tras 11 días, si hay que resumir el Mundial, se resume en la actuación de Lionel Messi en contra de Argelia, pero ahora contra Austria, pues veremos si hay o no continuidad y a ver si ahora sí se reacomoda el Power Ranking de cara a una nueva jornada que por ahora se mantiene inmutable, ¿no? Del 1 al 8. 1 Messi, 2 Inglaterra, 3 Francia, 4 Países Bajos, 5 Alemania, 6 Japón, 7 Estados Unidos, 8 Marruecos. No cambia, pero seguramente mañana con los partidos de Francia y Argentina algo cambiará y estaremos aquí para descubrirlo juntos en la próxima madrugada de Me Quiero Volver Chango en este mundialazo. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.